En primer lugar, daros la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por el interés y por la participación en nuestro webinar. A modo de introducción, para los que nos conocen y para los que no, como sabéis, Valgray es una escuela de posgrado y red de investigación valenciana en inteligencia artificial. Es una fundación sin ánimo de lucro impulsada por la Generalitat Valenciana, las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana y un conjunto de empresas del sector tecnológico. Y al final nuestra misión es coordinar la formación e investigación en inteligencia artificial, ¿vale? Promoviendo la colaboración entre el mundo académico, el mundo empresarial y la sociedad. Entonces, como ya tenemos como introducción en el webinar, ¿vale? Este webinar va en específico del sector I+D, de cómo acelerar la gestión de tus proyectos de I+D con inteligencia artificial. Entonces, me gustaría presentaros a Jordi Linares, docente titular de la Universidad Politécnica de Valencia, en el área de investigación de inteligencia artificial. Además, es profesor permanente laboral en el Departamento de Sistemas Informáticos en Computación, miembro del Instituto Brain, coordinador académico de Valgray y referente en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la industria y a la innovación. Entonces, antes de darle paso a Jordi, como os decía, este webinar se va a dividir en 3 partes. Más que dar un poquito de información, vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver un poquito de resumen y de información de cómo integrar la IA en el sector I+D. Luego daremos unas preguntas de interés, ¿vale? De, pues a lo mejor preguntas que puede ser que surjan o puede ser que no. Y luego haremos al finalizar una ronda de preguntas. Entonces, Jordi, si quieres comenzar, adelante. Gracias, Miriam, y bueno, buenas tardes a todos. Como ha comentado Miriam, para nosotros desde Valgray es un placer pues hacer este webinar que de alguna forma pues intenta, o lo que vamos a intentar un poco es pues dar a conocer o enfatizar un poco más la importancia y la utilidad que en estos momentos está teniendo la inteligencia artificial, como sabéis, en todo el campo de la investigación en general y sobre todo para todos los que nos dedicamos a la I+D y especialmente los que también estáis con roles de gestión relacionadas con actividades de I+D, ¿no? Donde de alguna manera pues esto ya no es opcional, como sabéis. La enorme colección de herramientas y posibilidades que tenemos en estos momentos encima de la mesa, pues de alguna forma no utilizarlas o no aprovecharlas adecuadamente, pues es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Pues desde Valgay, que como os ha comentado Miriam, pues estamos las 5 universidades públicas valencianas, yo en concreto estoy en la Universidad Politécnica de Valencia. Pues como os podéis imaginar, tenemos bastante experiencia en este sentido, ¿no? Tanto a nivel particular, os lo comento como investigador, como también nuestros gestores, ¿no? Y en nuestro instituto de investigación al que pertenecemos y en el propio Valgray, pues las tareas, en definitiva, relacionadas con todo lo que implica el I+D, pues están teniendo, como sabéis, un cambio importantísimo. eh, Gracias un poco pues, a los modelos que disponemos en estos momentos, las herramientas que disponemos en estos momentos y lo que nos permite. Al final se trata de aprovechar al máximo, como os podéis imaginar, todo lo que tenemos, aprovechar el ecosistema que cada vez pues, está creciendo de una forma extraordinaria en cuanto a herramientas y en cuanto a la capacidad de estos modelos y aprovecharlos a nuestro favor, ¿no? En cualquiera de las tareas que os podáis imaginar dentro de todo lo que es el proceso de I+D. Esto ya os digo, como investigadores en cualquier campo, bueno, aún me sigo encontrando, nos seguimos encontrando con gente que no hace un uso excesivo o no lo utiliza demasiado las diferentes herramientas muchas veces por un desconocimiento, temor, porque hemos hecho alguna prueba en algún momento determinado y no ha salido como esperábamos y nos podemos quedar como una idea un tanto pues, sesgada de lo que realmente podemos hacer con estas herramientas, porque una de las cosas importantes al menos desde este webinar,
queremos transmitir es la frustración o el éxito en el uso de estas herramientas, pues radica bastante bien, bastante en, y de estos modelos radica bastante en cómo los usemos, ¿no? Entonces, gastarlas bien, entender un poco qué es lo que hay detrás es extraordinariamente importante. Y estamos viviendo también un momento, no nos vamos a engañar, en el que bajo un marco de gratuidad, ¿vale? Pues tenemos unos determinados márgenes, tenemos unas determinadas posibilidades y lo que está ocurriendo, no nos engañemos, es que la inteligencia, ya sea humana o ya sea artificial, pues acaba teniendo un coste, ¿no? Y en estos momentos, pues también empiezan a salir, pues, tenemos una gama de herramientas con característica que llamamos de agente, que son capaces realmente de acometer, incluso en este sector, en la gestión de I+D, trabajos realmente ya de envergadura, auténticos objetivos, pero evidentemente, pues digamos que la ventana, ¿no?, de la gratuidad en el uso de estas herramientas, pues cada vez está un poco más restringido, ¿no? Entonces, desde cada una de las instituciones a las que podamos pertenecer, pues bueno, pues está ya abierto el debate, está sobre la mesa de, bueno, pues hasta qué punto podemos o no invertir en la adquisición, en definitiva, de suscripciones o de costes. Y este debate os aseguro que cuando empezamos a ver las herramientas de última generación, los últimos modelos, los últimos agentes, pues es relativamente fácil llegar a la conclusión de que la inversión en suscripciones, etcétera, pues en algunas herramientas sobre todo, pues tiene una trascendencia total en cuanto a efectividad en nuestro trabajo, ¿no? Y reducción de tiempo y ser capaces de generar cada vez pues cosas más interesantes, ¿no? Bueno, pues siempre me gusta empezar de alguna manera con lo mismo. Antes de que Miriam lance preguntas, siempre me gusta que os puedo enseñar alguna cosa y sobre todo lo importante es si lo que estáis pensando, y este es el objetivo de acelerar vuestro trabajo, de alguna manera con la IA, con los modelos, es porque ya habéis experimentado con alguna herramienta. Es difícil que no lo hayáis hecho, ¿vale? En mayo 2026. Como mínimo, pues como sabéis, pues tenemos ChatGPT, tenemos Copilot, que en algunas instituciones públicas pues es lo único que de alguna manera está dentro del paraguas, ¿no? Con cierta cobertura, pero también tenemos, como sabéis, ahora en estos momentos está muy, quizá el modelo que preferimos en estos momentos muchísimos, os lo aseguro, es el que pronunciaríamos en castellano Claude, ¿no? De Anthropic. Sabéis que tenemos también el equivalente de Gemini, de Google, Gemini de Google, Gemini, bueno, pues la cosa empieza a ser interesante por parte de una avalancha de modelos que nos vienen de China, extraordinariamente potentes, algunos de ellos con una gran ventaja, un coste nulo a la hora de utilizarlos. Y en cualquier caso, pues también incluso cuando estamos utilizando una herramienta que no está bajo el paraguas de la institución, también tenemos que hablar, tenéis que tener en cuenta la regulación, ¿no? La regulación europea, el marco en el cual podemos realizar nuestro trabajo y tener en cuenta que no es que no se puedan utilizar modelos que estén fuera de nuestro paraguas, sino que cuando se utilicen, lo tenemos que hacer con ciertas premisas, ¿no? De alguna manera, quizá lo más importante que tenéis que tener en cuenta es el Reglamento Europeo de Protección de Datos y por tanto, pues, anonimizar cualquier información de carácter personal o que pueda poner en riesgo de alguna forma eh, información de carácter de uso interno que la institución estime pues, que no debe de salir, ¿no? Pero esto no quita cantidad de posibilidades que podemos realizar con herramientas de todo tipo en fases exploratorias, en fases mm, pues de mirar estado del arte, investigar determinados campos, intentar
tormentas de ideas, realizar procesos de traducción, realizar procesos de transformación de información, siempre y cuando, como os digo, pues no entremos en ningún conflicto, ningún problema dentro de lo que hacemos en nuestra institución, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? En estos momentos el problema que tenemos es que el ecosistema de herramientas que tenemos en estos momentos es absolutamente inmenso, ¿no? Es extraordinario. Yo os voy a enseñar, por, eh, por supuesto, algunas, ¿no? Fijaos, yo tengo aquí abierto, pues, como podéis ver, pues, quizá una de las herramientas, ¿no? De referencia básica. Es espectacular que esto, pues, de alguna manera llega un poco, como sabéis, a la gente. Esto es noviembre, 30 de noviembre de 2022, una fecha para no olvidar, ¿no? Y de alguna manera uno hace 3 años y medio o algo así, ¿no? Y de alguna manera, pues esto fue la primera toma de contacto para muchísimos de lo que significaba la inteligencia artificial. Muchos de nosotros pues ya llevábamos un tiempo viendo modelos o desarrollos preliminares, ya sabíamos hacia dónde íbamos, pero evidentemente este tipo de herramientas es extraordinariamente útil en cualquiera de las tareas que os podéis imaginar al respecto de lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Fijaos, en tareas relacionadas con I+D, pues ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente como es interesante, evidentemente, pues tormentas de ideas, que nos ayuda a desbloquear nuestra, digamos, capacidad en un momento determinado a la hora de encontrar posibilidades. Que a partir de las ideas de nuestro equipo podamos de alguna forma refinarlas, complementarlas y perfilarlas. Un trabajo también extraordinariamente importante que nos permite todo este tipo de modelos es estas increíbles y largas bases en una subvención o, em, o lo que tenemos que acometer y tenemos que leer. em, el resumen, en definitiva, al abordar, en definitiva, pues la digestión, ¿no? De grandes volúmenes de información y sacar de ellos lo que realmente nos interesa a partir de las ideas que tengamos sobre la mesa. Utilizar estas herramientas adecuadamente pasa, ya os digo, habréis tenido experiencias de todo tipo. Yo os aseguro que utilizándolas bien, esto funciona bastante bien. Una cosa muy importante que tenéis que entender, y esto pues ahora Miriam también os lo comentará al final del webinar, y que es uno de los elementos importantísimos de este curso que empezamos la semana que viene, justamente en esta línea, es que tenemos que entender qué es lo que tenemos detrás, ¿vale? Cuando estamos utilizando un modelo de estas características, tened en cuenta que lo que tenemos detrás es lo que denominamos una red neuronal artificial. Y como el nombre indica, no sé si os da alguna pista, pero si no es un nombre arbitrario y de alguna manera pues lo tiene por una clara bioinspiración. Nuestras 86.000 millones de neuronas han inspirado lo que hay aquí detrás, ¿vale? De alguna manera lo que tenemos como cerebro, ¿no? 86.000 millones de pequeñas unidades de cálculo, que cada una de ellas hace un pequeño proceso, hiper mega conectadas, que trabajan de forma paralela masiva, pasando información constantemente entre ellas, cada una de esas neuronas conectadas a miles de otras. Eso es lo que de alguna manera inspira lo que tenéis aquí detrás. Lo que tenéis aquí detrás en ChatGPT y en estos modelos es algo bioinspirado en este sistema complejo conexionista, como es nuestro cerebro, nuestro sistema neuronal biológico. Y cuando de alguna manera nace uno de estos modelos, nace pues con una imitación, con una clonación de estas neuronas a partir de funciones matemáticas, ¿vale? Y clonamos de alguna manera uno de los procesos fundamentales del aprendizaje humano, que es basado en la neuroplasticidad sináptica, que es el aprendizaje que se llama de Hebb, ¿no? Y es que resulta que las neuronas
cuando estamos aprendiendo, cambian la importancia que dan a sus entradas. Y ahí es donde codificáis vuestra memoria a largo plazo y vuestras habilidades en gran parte. Y aquí hacemos lo mismo. Cuando se crea uno de estos modelos que tenéis aquí delante, ChatGPT, en ChatGPT no hay texto. No hay ni una única frase en lo que tenéis aquí. ¿Vale? En cambio, si yo le digo, pues, no lo sé, yo le digo, pues, estoy pensando en posibles ideas para un proyecto Horizon en IA para la salud y le digo que me ayudas, ¿vale? ¿Cómo es posible que cuando yo le doy aquí return, ¿no? Enter, ¿cómo es posible de alguna forma que esto conteste texto si no hay texto? Pues de la misma forma que vosotros sois capaces de hablar y que dentro de vuestra cabeza no hay ni una sola frase codificada como tal en vuestro cerebro. Lo que tenéis codificado en vuestra memoria a largo plazo y vuestras habilidades es, como os digo, en esas 86.000 millones de neuronas, de una forma u otra, es la importancia que cada una de ellas da a sus entradas. Entonces, ni vosotros sois una base de datos, ni estos modelos que tenéis aquí tampoco. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, lo que tenéis aquí, eh, fijaos que además recuerda mi perfil, esto es interesante. Lo que tenéis aquí, de alguna manera, todo lo que está saliendo aquí, ¿vale? Que estáis viendo que me está saliendo posibles proyectos en una fase inicial, ¿no? Lo que tenéis aquí, ninguna de estas frases viven realmente dentro del proyecto, sino que de la red neuronal artificial, sino que de alguna manera ha aprendido estas habilidades. Cuando se crea uno de estos modelos, se le obliga, para que me entendáis, a leer, como sabéis, y esto es una de las características, la mayor cantidad de texto que pueda en Internet, ¿no? Y acaba, esto se ve en el curso, lo vemos con un poco más de detalle, sin entrar, por supuesto, en tecnicismos, pero acaba de alguna manera aconteciendo algo similar a lo que vosotros tenéis en vuestra memoria a largo plazo y habilidades, que es lo que más has leído, más pozo deja, aprende patrones, tiene capacidad de memorización de alguna manera con las mismas premisas que la memorización humana, ¿no? Es, digamos que no está pensado para una memorización literal, verbatim, que decimos en inglés, ni mucho menos, sino para de todo lo que ha leído, pues aprender patrones, ¿no? Entonces lo que estáis viendo aquí lo está, digamos, soltando, ¿vale? De lo que recuerda, ¿vale? De lo que recuerda en su proceso de lectura, de una información que puede ser Júpiter a un grano de arroz. Esta es un poquito la escala, ¿no? De lo que llega a procesar en su proceso de aprendizaje a lo que queda. Esto es muy importante. Tenéis que tener en cuenta que estos modelos, su clave, la clave principal es que han aprendido. No hay programación explícita, no hay un programador o un conjunto de programadores que han dicho, bueno, pues si Jordi lanza una pregunta sobre proyectos Horizon y lo hace en castellano, le voy a contestar esto y esto y esto y esto. De hecho, nadie le ha explicado castellano, nadie le ha explicado a traducir, nadie le ha explicado absolutamente nada. Lo ha autoaprendido, para que me entendáis, simplemente leyendo, ¿vale? Entonces, si ahora yo le pido, me lo resumes, me sumes en 5 posibilidades como título de idea en inglés, mirad, he cometido un error, pero fijaos, es capaz, si lanzamos algo que una persona puede llegar a entender, él lo va a entender también, como veis, incluso con errores y demás, ¿no? Ahí lo tenéis. No aprendí, nadie le ha explicado a traducir. Leyendo, pues bueno, se ha encontrado textos que están en los dos idiomas y ha aprendido, como aprendemos nosotros un idioma, ¿vale? A base de mirar ejemplos y de sacar los patrones, ¿no? Es como si hubiese
digamos, tenido la experiencia vital que tenemos durante nuestra vida, ¿no? Pero de una manera hiper mega concentrada. Estos modelos se entrenan en meses, bastantes meses y unos cuantos millones de dólares, ¿no? Aquí podéis entender algo muy interesante y es uno de los retos a los que nos enfrentamos cuando hacemos todo este tipo de tareas espectaculares que podemos hacer en la preparación de proyectos, justificación de proyectos, redacción de artículos, de investigación, traducción, análisis de datos, que le pasemos una Excel y que haga análisis de datos. Eh, las- el abanico de tareas es inmenso. Preparar presentaciones finales, imágenes, infografías. Absolutamente genial todo lo que puede hacer. Bueno, pues todo esto, como os digo, em, lo he aprendido, ¿vale? Y es como nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Y entonces aquí podéis entender un poco que si alguno de vosotros os pregunto algo y os obligo sin material de consulta a que me contestéis, pues una característica humana, ¿vale? Es la honestidad, ¿no? De alguna manera, pues si no estamos del todo seguros, pues decir no lo sé. Bueno, sabéis que estos modelos, en este conocimiento paramétrico de lo que he aprendido, pues va mejorando, ¿eh? Va mejorando muchísimo, pero les cuesta decir no lo sé, ¿vale? Esto pues llevará a una fase más. Y entonces, como sabéis, uno de los principales problemas cuando manejamos este tipo de modelos es las alucinaciones, la posibilidad de que diga de forma asertiva algo que no es verdad. Bueno, para ellos la verdad también es muy complicada, ¿vale? Porque en definitiva en su modelo deja más pozo, para que me entendáis, aquello que de alguna forma más ha leído. No necesariamente lo que más ha leído debe ser verdad. Estadísticamente lo es, pero esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, fijaos, el éxito para este tipo de actividades como lección principal es, primero, que entendáis que estos modelos tienen una memoria a largo plazo, se llama conocimiento paramétrico adquirido en el proceso de aprendizaje. Y luego, si queréis resultados anclados, buenos, espectaculares, todo pasa porque esto que tenemos aquí, pregunta lo que quieras, este prompt, ¿no? Sepamos cómo hacerlo. Y la clave fundamental es el contexto. El 95% de las veces por las cuales esto puede hacer algo que no nos gusta y llegar a la frustración, incluso maximizar las alucinaciones, es porque no estamos utilizando bien los prompts, ¿vale? Y una de las claves fundamentales, os aseguro que no hay nada que pueda vencer el que le arrastremos aquí los documentos adecuados, por poner un ejemplo. Es decir, tenemos una convocatoria de un determinado proyecto, la tenemos en PDF, eso es oro, ¿vale? Fijaos que aquí yo le he dicho al principio, pues Horizon, ¿qué convocatoria? ¿Vale? Porque él de alguna manera, pues sí, ha leído sobre los proyectos europeos, Horizon, etcétera, pero tenemos la convocatoria, tenemos la fuente de verdad, se la arrastramos. Sabéis que también tienen automáticamente o no la capacidad, esto lo podemos gestionar fácilmente, de conectarse a Internet. Y por tanto, al conectarse a Internet, la posibilidad de que cace información interesante que nos va a dar referencias al respecto. Como sabéis también, a la hora de hacer artículos o justificar cosas, la búsqueda de citas o de referencias, pues como sabéis, hemos tenido tradicionalmente problemas, bueno, es que esto empezó a finales del 2022, como si llegáramos 10 años, ¿no? Eh, en cuanto a la alucinación también en las citas. Esto se empieza a corregir, pero de alguna forma, dándole buenas referencias, esto pues cambia notablemente, ¿no? Y con el uso de las herramientas adecuadas, cambia notablemente. Entonces, fijaos, aquí podríamos decirle, pues, fijaos, le voy a decir, me gusta la idea 3
me generas una infografía estilo académico que resuma y describa sus principales características, ¿no? Fijaos cómo estamos ganando en este terreno, ¿no? Ya no estamos hablando solo de poder generar texto, de poder generar documentos enteros, de poder generar documentación de todo tipo, de poder ayudarnos en los procesos de redacción de papers, de también evidentemente la parte gráfica y visual. Lo que vais a ver ahora lo que vais a ver ahora es también algo que no es una base de datos. Cuando generamos texto no es una base de datos, como no lo sois vosotros, no lo es vuestro cerebro, y lo que aquí está aconteciendo es un pintor hiperrealista. Ha aprendido a pintar, ha aprendido a dibujar, como también es capaz de aprender a hacer música, también es capaz de aprender a hacer vídeo. Todas estas características las aprende en un proceso de entrenamiento y fijaos esto qué interesante puede resultar cuando estamos preparando propuestas, ideas que trascienden el texto, ¿no? Y tenemos que hacer una presentación, tenemos que hacer unos PowerPoints, tenemos que hacer un póster, tenemos que hacer una comunicación un tanto más atractiva, ¿no? Fijaos lo que acaba de hacer, ¿vale? A partir de un prompt inicial mío, de una posible idea, pues tenemos aquí, como podéis ver, un póster, ¿vale? Podéis ver aquí un póster, más o menos, ¿vale? De esta idea concreta, ¿vale? De esta idea concreta con su texto, sus infografía, bueno, sus dibujos, ha puesto el logotipo incluso de Europa. eh, como podéis ver, el resultado es extraordinario y lo único que hemos hecho es un par de prompts, ¿no? Que es un poco lo que quiero que entendáis. La evolución es muy rápida. La evolución es muy rápida. Entonces, de alguna forma, cualquier experiencia previa que habéis tenido en este tipo de herramientas y frustración que hayáis tenido, eh, esto cambia. Y las claves es utilizar las herramientas adecuadas sabiendo un poco. Entiende castellano, entiende inglés, entiende valenciano, entiende lo que sea, eh, porque lo ha leído y de alguna manera pues ya no tiene esa barrera, ¿no? Entiende, nadie se lo ha explicado, recordad, ¿vale? Lo ha hecho simplemente con un proceso de lectura y autoaprendizaje. Y, pero bueno, hay claves, ¿no? Y hay claves y tenéis que tener en cuenta que esto es como un nuevo miembro en el equipo que no, que es muy inteligente, es muy capaz. Esta a mí me gusta llamarla inteligencia alternativa, no inteligencia artificial, porque de alguna manera pues tiene grandísimas capacidades, os da mil patadas en mil cosas, pero también nosotros seguimos dándole mil patadas en otras, ¿vale? Es una inteligencia distinta, bioinspirada, ha aprendido bastante, es capaz de hacer esto que hubieseis tardado en hacer algo así. Imaginaos, no sé, bastante. Y, pero en cambio, como sabéis, podemos tener grandes decepciones o grandes problemas y muchas veces pues saber que aunque entiende castellano, esto merece la pena aprenderlo, esto que llamamos prompt engineering, ¿no? Cómo hacer buenos prompts en los diferentes modelos y aprovecharnos de ellos, pues bueno, tiene su aquel, ¿vale? Y muchísimas veces, como os digo, bueno, pues tenemos unos PDFs, imaginaos que tenéis, no sé, nos presentamos a una convocatoria y tenemos algunos PDFs que hemos presentado en convocatorias anteriores y que nos han aceptado. O tenemos alguna convocatoria de algún colega que lo han aceptado y a nosotros no, ¿no? Eso es oro, porque de alguna manera pasarle las bases del proyecto como un archivo, pasarle convocatorias que han sido aceptadas, aunque no tengan nada que ver con lo que vamos a presentar, junto con las ideas de lo que queremos presentar y un prompt que le diga, queremos presentar esto, estas son nuestras ideas,
Este es el texto de lo que hemos pensado. Estas son las bases de la convocatoria, este documento. Y aquí tienes una convocatoria que fue aceptada. No tiene nada que ver con esta temática, pero fue aceptada. Pero inspírate en ella. Genérame una nueva propuesta. Y puedo hacer magia. Porque con estos prompts adecuados, donde de alguna manera le damos algunos ejemplos sobre los cuales anclarse, ejemplos de éxito o de orientación, le permite de alguna manera llevar a cabo lo que no podemos explicar en palabras. Si os paso una justificación, una memoria o alguna de las cosas que hagáis, un paper, muchísimas veces, pues, ¿cómo podemos explicar pues, qué nivel de profundidad debe de tener, su estructura, qué tipo de lenguaje? Pues en lugar de explicárselo, que también lo podemos hacer, le podemos pasar una serie de documentos que aunque no estén directamente relacionados con nuestro objetivo, le podemos decir inspírate en este lenguaje, inspírate en este esquema, en esta forma de explicar las cosas. Por tanto, incluso con un simple chat GPT os aseguro se pueden hacer muchísimas cosas que permite que la interacción y las tareas que llevéis a cabo pasen de decepción, ¿no? En algunos casos a la más increíble acierto. Luego, pues tenéis que lidiar, evidentemente, tenemos que lidiar todos con muchas veces que la institución que recibe, pues es muy recelosa respecto al uso de los modelos de ella, ¿no? Y de alguna forma, esto, pues, estas reticencias empiezan a caer, dado que, por ejemplo, si yo tengo que presentar algo en inglés, ¿vale? Pues no es mi lengua nativa, ¿no? Entonces, está más que justificado, por supuesto, que utilice uno de estos modelos para obtener la documentación en inglés. Y eso ya podría hacer saltar alguno de los detectores, ¿no? Anti-IA, que como sabéis, pues dan muchos falsos positivos. Y uno de ellos es que simplemente lo he utilizado para traducir y te puedes enfadar, y muy justificadamente porque los revisores tienen que hacer su trabajo y tienen que revisar el contenido, no el lenguaje necesariamente. Y que un detector de IA pues salte, pues igual no es por el contenido, sino porque he utilizado para traducirlo. Y eso no es justo. Aparte, como os digo, que hay falsos positivos, ¿no? Pero a pesar de eso, pues también tenemos nuestros trucos, como os podéis imaginar, para humanizar o adaptar el lenguaje para que evite determinadas coletillas, determinadas características que de alguna manera pues sabemos que son muy propias de estos modelos, ¿no? Que de alguna manera pues humanizar dentro del mundo académico el lenguaje de forma que tampoco sea extremadamente evidente, ¿no? Porque también, yo lo digo también como revisor en revistas, que también molesta, ¿no? Aunque evidentemente yo no tengo absolutamente ningún problema en que la gente utilice estas herramientas, porque lo que vamos a evaluar es el contenido, lo que tenemos que revisar o tenemos que valorar es el contenido. Eh, Fijaos, ChatGPT, ahora está muy de moda este de aquí, este es el Claude de Anthropic, espectacular, muy poderoso, un lenguaje fantástico. Y por supuesto tenemos el equivalente pues, en Google, que es el Gemini. Y no hay que descartar, ya os digo, hay herramientas muy interesantes. Mirad esta de aquí. Este es el Qwen. Este es el Quen de China. ¿Vale? Lo voy a lanzar aquí, el chat de Quen. Fijaos, no descartéis estos modelos, ¿vale? Que están en China, que de alguna manera, siempre teniendo en cuenta la regulación, como os digo, Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, que también tenéis que hacer con cualquier herramienta que no tenéis bajo el marco corporativo, pues es muy laxa, ¿no? En cuanto a requerimientos, te registras, te permite hacer muchísimas cosas. Y una de las cosas, fijaos, más interesantes que ya ofrecen estos modelos es lo que tenéis aquí, lo tengo en inglés, en castellano lo traducen como investigación profunda, que es esto que tenéis aquí, Deep Research, ¿no? Uno de los primeros comportamientos
que permiten estos modelos pasar de chatbots a agentes. Porque si queremos hacer un estado del arte, si queremos ver exactamente todo lo que podemos respecto a un determinado tema, si queremos que de verdad se haga una investigación profunda sobre un determinado tema, que es un punto de partida básico en cualquier cosa que hacemos, pues esto es para mí obligado. Todos los modelos os ofrecen esta opción de investigar, o investigación profunda, los gratuitos menos. Este te da bastante, dentro incluso de la parcela, digamos, gratuita. Y aquí es donde empieza de alguna manera, como os digo, pues empieza de alguna manera lo que significa, lo que significa un agente. Fijaos que puedo copiar lo que tengo aquí y le voy a lanzar una investigación profunda sobre esto, ¿vale? Sobre esta idea que hemos visto. Lo podría hacer en ChatGPT, yo tengo la versión de suscripción y me da bastante, ¿vale? Fijaos que nos da, tras esta invitación, de alguna manera, pues nos pregunta alguna cosa para aclararle y planificarle mejor. Yo le voy a decir, ah, make the natural or more logical decisions. Es decir, podría darle contestación a estas preguntas que hace para aclarar exactamente dónde quiero destinar esta investigación profunda, pero fijaos lo que está aconteciendo, ¿no? Esta transición de ChatGPT y que le lancéis una tarea que ChatGPT también lo tiene, esta característica a lo que denominamos un agente, donde esto es como si nosotros de verdad hiciésemos esta investigación profunda. ¿Qué haríamos? Si hiciésemos esta investigación profunda, no nos conformaríamos solo con mirar unos cuantos resultados en Google. Entraríamos en ellos, leeríamos, de ahí saldrían ideas interesantes, de ahí saldrían otros enlaces que valdría la pena explorar. Empezaríamos a tomar notas de las buenas ideas, empezaríamos a explorar, 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 hacer un estado del arte, pues en un momento determinado pues implica muchísimo trabajo. Es lo que estáis viendo aquí en la parte derecha, ¿vale? Esto es un agente, es uno de los primeros agentes, el agente de investigación, pero como os aseguro, pues estamos en un momento en el que estos agentes, y ya lamentablemente con un coste asociado, esto os lo tengo que decir, ya nos permite, pues por ejemplo, pues qué sé yo, imaginaos que tenéis un application form en inglés de una ayuda o tenéis un informe de justificación o cualquier cosa y tiene, no sé, 50 páginas, ¿no? Hay que traducirlas. Es decir, ya no es una cuestión de un trabajo individual sencillo, no, no, es un trabajo gordo, gordo, gordo. Incluso podríais tener todo un directorio con 50 papers en inglés y quieres traducirlos los 50 al castellano, no importa su longitud, sin ningún tipo de resumen. Bueno, pues esto probadlo con un ChatGPT o cualquier otro tipo de herramientas y vais a ver que no es posible. Esto hace falta un agente, ¿vale? Y eso es a lo que vamos, donde de alguna forma, como os comentaba al principio, la inteligencia ya va a tener un precio, ya sea por suscripción o por pago por token, ¿vale? De alguna forma esto ya es posible. Y hay herramientas, hay modelos. eh, Claude, por ejemplo, tiene una herramienta muy interesante, los Anthropic, que se llama Claude Cowork, ¿vale? En la que ya muchos de nosotros pues estamos totalmente enganchados, ¿no? Donde este tipo de trabajos espectaculares, importantes y de envergadura lo podemos llevar a cabo. Por tanto, podemos partir de lo que se nos da gratis, como estáis viendo, está realizando una exploración, pero una vez tengo este documento, pues a lo mejor me interesa traducirlo, a lo mejor me interesa generar diapositivas, a lo mejor me interesa generar infografías, me interesa realizar una cascada, ¿vale? De herramientas, de acciones y quiero delegar esas tareas, ¿no? De alguna forma a un agente que asuma con cierta autonomía dentro de mis guías esa capacidad, ¿no? Y poder hacer grandes trabajos en poco tiempo.
quitándonos enormes cantidades de trabajo y de evitarnos interactuar con exceso con estas herramientas. Todo esto empieza a ser posible, ¿vale? Eh, el tema de las referencias bibliográficas, os aseguro que esto ya empieza a funcionar cada vez mejor, pero nos podemos encontrar algunas citas y alguna referencia con ese disgusto de que no existen, y entonces pues hay alternativas, ¿vale? Incluso nuestra herramienta Google Scholar, en la sección de Labs, igual no os habéis percatado, pero de alguna manera esto empieza a ser una realidad. Si nos vamos a Labs, ¿lo veis? Pregunta por cualquier cosa y te voy a encontrar papeles, papers relevantes, ¿no? Y entonces, fijaos, le voy a pasar justamente la idea 3, ¿no? De esto, ¿no? Y entonces, fijaos, ya empezamos a tener herramientas incluso gratuitas que bien utilizadas nos pueden venir muy bien, porque esta es mi idea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, tengo que probarla, tengo que probarla aquí. Vamos a buscarla aquí. Eh, voy a, voy a buscarla en otra herramienta, fijaos. Esta también es gratuita, ¿vale? De alguna manera, este es el eSeat. De alguna manera, bueno, Google Scholar también la tiene. Hay que formularle la pregunta de otra manera. Pero de alguna manera, fijaos, hemos empezado con una idea, hemos sacado una infografía, estamos haciendo una investigación en profundidad. La investigación en profundidad ya puede encontrar referencias muy interesantes, pero fijaos, aquí os aseguro, nos va a sacar, como podéis ver, referencias de altísima calidad sobre corpus o sobre datasets validados que nos van a permitir que cuando estamos preparando algo, un párrafo, y queremos una justificación de ese párrafo, nos puede permitir encontrar referencias que respalden lo que estamos diciendo, ¿no? Porque muchas veces sabemos que esto es verdad, lo que estamos diciendo, pero no encontramos esa cita que de alguna manera pues, puede respaldar ante un revisor que lo que estamos diciendo, que sabemos que es verdad, pues eh, lo respalde bien, ¿no? Entonces, mirad, el uso de herramientas, ¿vale? Aquí nos ha sacado cuatro citas que podemos ir. Todas estas herramientas tienen una cobertura, para que me entendáis, gratuita y más, evidentemente, algunas de ellas pues pasa por un coste. Pero hasta el propio Perplexity, perplexity.ai, una herramienta que muchos me imagino que conoceréis, tiene un apartado académico, ¿vale? Que nos permite lanzar también ese tipo de preguntas, ¿vale? Y de alguna manera, pues, realizar esta búsqueda que respalde y que evite estas alucinaciones, ¿no? Tan tradicionales en este tipo en el pasado al menos, ¿no? Que de alguna manera, pues, como veis, pues que hayan unas referencias que, que pueden, digamos, centrarnos. Fijaos, aquí están las referencias que de alguna manera yo pueda consultar, validar. La revisión final humana es necesaria porque al final quien enviáis las cosas o generáis la información sois vosotros, lleva vuestro nombre y apellido, ¿no? ¡Wow! Como veis, esto no es ya opcional. El que no esté utilizando estas herramientas de forma a tope, ¿no? Con este tipo de herramientas, modelos, etcétera, quien no esté trabajando con esto de forma intensa, de alguna manera, pues está siendo poco eficiente como mínimo, ¿vale? Y esto no nos lo podemos permitir. Nosotros nos tenemos que centrar en aquello en lo que somos realmente determinantes, ¿no? Y esto es lo importante. Y quitarnos al máximo todo este tipo de trabajo. Y os digo, pues, que justamente ahora os lo comentará también Miriam, el objetivo un poco del curso que hacemos la semana que viene es justamente dar una visión general a todo este tipo de herramientas que tenemos, qué es lo que podemos hacer con la versión gratuita de cada una de ellas, qué es lo que también tenemos sobre la mesa que hay que evaluar. Y os aseguro que es muy importante hacerlo, porque hay herramientas, hay agentes que nos permiten, evidentemente con un coste, pero nos permiten abordar tareas
muchísimo más allá que una interacción con un chatbot inteligente, sino con un coworker, con un cotrabajador al cual os aseguro le podemos delegar importantes trabajos. ¿Cómo podemos eh, sacar estadística de esto? Tenemos un dataset, tenemos unos datos con Excel. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos sacar lo que es significativo, lo que no. Podemos generar la documentación necesaria y los gráficos necesarios para acompañar nuestros resultados. Todo esto ya es abordable. Todo esto con el aprendizaje, digamos, mínimo y necesario, con casos de uso. Al final, lo que intentamos de alguna manera siempre es ejemplos, ¿no? Que veáis ejemplos estableciendo un poco las bases, ¿no? De lo que hay detrás y por qué algunas cosas funcionan bien y otras no. Si entendemos lo que hay detrás, sabemos cómo lidiar y interactuar adecuadamente con esto. Bueno, como siempre, pues me enrollo más de lo que toca. Así que Miriam, te invito a que me lances preguntas, porque si no, pues aquí no acabo yo hasta mañana. No, pero la verdad es que me ha parecido muy interesante y tengo que decir que muchas de las preguntas que yo tenía ya las has respondido. Sí. Entonces, voy a aprovechar y voy a preguntarte una, dos y así darle a los asistentes bueno, que puedan preguntar esas dudas concretas. Entonces, mira, una de las preguntas que más en el entorno de I+D es que Horizon Europe ya exige declarar el uso de la IA en las propuestas. Y un estudio reciente en Nature dice que las propuestas con mayor implicación de LLM son menos distintivas. Entonces, ¿cómo se concilia eso con usemos IA para escribir mejores propuestas? Esto es muy importante, es muy interesante, Miriam, porque al final sí que es verdad que nos podemos acomodar, ¿no? De alguna manera y no inyectar en lo que estamos haciendo la semilla humana, por decirlo de una manera, necesaria en los procesos, ¿no? Fijaos, aquí quizá no sois conscientes, pero cuando se trabaja con un tipo de herramientas de este estilo, tenemos esa posibilidad, fijaos, de crear, os voy a enseñar aquí, fijaos, en modo lienzo, ¿vale? Le puedo decir, desarrolla en inglés esta idea como un borrador inicial, ¿vale? Estamos ahí dándole la vuelta a esta idea. Entonces, fijaos, para evitar justamente esto, para evitar esta homogenización de los resultados, esta forma final de no partir eh, de nuestras ideas y de ir suministrando nuestras ideas y nuestra identidad propia como investigadores, del equipo de gestión, del grupo, etcétera. Mirad, lo que acabo de decirle es que desarrolle esto un poco más y si os fijáis tenemos aquí la opción de editar, ¿vale? Y, ¿Y esto qué implica? Fijaos, lo que tengo es un primer borrador que ya parte de un primer prompt que yo he lanzado. No enviemos esto, ¿vale? Evidentemente no enviemos esto. Evidentemente, si hay algo que no nos gusta, cambiémoslo. Si hay, por ejemplo, este párrafo no me gusta, pues quítalo. Si en lugar de este párrafo yo quiero inyectar en the elderly are going to be the center of the idea, pongámoslo. Si ahora quiero utilizar la IA para que este párrafo, digamos que haz una versión más académica y extendida, hagámoslo, ¿vale? Pero fijaos que la semilla humana y la interacción humana participan en todos los procesos desde el principio. Y eso puede evitar que cuando presentemos nuestras propuestas, primero, no tengamos problemas en decir que estamos utilizando la IA como este colega, este ayudante de alguna manera que nos permite, eh, fijaos aquí,
que nos permite de alguna manera pues, coparticipar en el proceso creativo, donde en cada una de las fases yo puedo quitar, añadir, meter, etcétera, y eso va a hacer que ese elemento distintivo prevalezca, ¿no? En el resultado final. Fijaos, esto lo llamamos enfoque centauro, ¿no? Que es que no deleguéis absolutamente todo a la IA desde el principio, sino que de alguna manera vayamos de una forma un tanto incremental, ¿no? Partimos de una idea, añadimos nuestros cambios, nuestras historias, les seleccionamos un párrafo, le decimos que lo mejore. Ese párrafo podemos ir a la herramienta que hemos visto antes y decirle, ¿encuentras alguna referencia bibliográfica interesante que respalde este párrafo? Hacer una investigación profunda, como estamos haciendo al principio, sobre un determinado párrafo o idea y luego coger ese párrafo, se lo damos aquí y le podemos decir, este trozo de documento se puede mejorar por este estudio del arte que he hecho preliminar. Al final, pues la intervención humana la podemos mantener viva y debemos, y con ello, pues minimizar ese efecto, que sí que es verdad, todos los que algunos ya estáis en temas de revisión, sí que te das cuenta de que hay una especie como de homogeneización y eliminación del elemento distintivo en muchísimos trabajos. Vale, muchas gracias, Jordi. Mira, aprovecho también que José nos ha preguntado. Bueno, aprovecho también para el resto. Si quieres levantar la mano, puedes levantar la mano y si quieres escribir por chat, voy leyéndolas. José nos pregunta, muchas veces ChatGPT se pone en modo desarrollador y no me deja cambiarlo. ¿Qué implica? No sé exactamente lo que es modo desarrollador, Pepe. Modo desarrollador, se pone en modo desarrollador y no me deja cambiarlo. En ChatGPT se pone en modo desarrollador. Bueno, bueno, tendremos que ver exactamente qué es lo que te está pasando, ¿vale? Pero en definitiva, pues, bueno, pues eh, También nos ha ahí enviado está. una foto. Ahí está, modo desarrollador. Y nos pasa la captura. No sé qué has hecho, Pepe. Qué bueno. Pepe, ¿qué pasa? ¿Cómo que modo desarrollador? Tal página, tal. Mira, por supuesto, en configuración, ¿vale? Por si, me imagino que en general en algún sitio habrás cambiado algo, ¿no? Porque creo que en personalización, en algún sitio has cambiado o en avanzado, habrás cambiado algo. Habrás cambiado algo y no sé dónde lo tendrás. En algún sitio, recuerdo la opción que nos permite meterlo en modo desarrollador para poder añadirle skills y añadirle otro tipo de complementos o conexiones, ¿vale? Con otro tipo de sistemas. En algún sitio lo tendrás, ¿vale? Estará pues en control de datos o... No, no está en almacenamiento, seguridad. En algún sitio has habilitar, en algún sitio has hecho algún cambio, ¿vale? Porque, fijaos, esto también es muy interesante y nos da pie, ¿vale? Si os fijáis en mi chat GPT, como podéis ver ahora, ¿vale? Si os fijáis, ¿lo veis? Yo puedo conectar en estos momentos, esto es muy interesante, yo puedo conectar estos modelos con otros servicios. Y por tanto, a la hora de proporcionar contexto, ¿no? Que ese contexto venga de otros servicios, por ejemplo, de Gmail, de Google Drive, y fijaos ahí conectar más, ¿vale? Donde podéis ver algunas de las cosas, ¿vale? Con las que me puedo conectar. ¿Y esto para qué? Esto es muy interesante. Imaginaos que tenéis Dropbox, Gmail, Google Drive, Notion para notas o cualquier otro tipo de aplicación. Como os he comentado antes, el contexto es fundamental. Entonces, yo lo hago. Yo tengo, pues, gasto Notion para mis notas o gasto cualquier otro tipo de herramientas. Eso me permite que si en Notion tengo un blog de notas con cosas súper interesantes que yo me he ido anotando importantes, yo le puedo decir, oye, quiero ideas o quiero desarrollar cualquier cosa, pero básate o consulta este servicio, ¿no? Entonces los modelos empiezan a conectarse, ¿vale?
Y de alguna manera, pues estos entornos como ChatGPT, o esto lo podemos hacer con todos. Fijaos que yo tengo aquí mis conectores, ¿lo veis? Aquí incluso más. Si os fijáis, puedo conectarlo con Canva, puedo conectarlo con Miro, puedo conectarlo con muchísimos servicios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo puedo generar aquí dentro una presentación, o sea, un documento, jugar con ese documento y después en un momento determinado le digo, ahora me haces una presentación y usa Canva. Si somos usuarios de Canva y hemos conectado el servicio, empiezan a hablar entre ellos, ¿vale? Y de alguna manera aparece la presentación en Canva, ¿no? De forma mágica. Entonces, probablemente lo que le está pasando a Pepe es que ha trasteado y permite de alguna manera este modo de desarrollador que permite añadir complementos personales en un momento determinado y te lo advierte en rojo diciendo no me hago responsable de utilizar servicios que no tengo de alguna manera validados, ¿no? Pero bueno, esto es súper interesante, ¿eh? Pensad que ahora lo que premia es la picardía. Y os aseguro que en el curso lo veremos, pero os aseguro, en estos momentos a mí no me vence absolutamente nadie o muy poca gente a la hora de preparar una propuesta de un día para otro. Con las herramientas adecuadas, el resultado óptimo, bien sólido, bien referenciado, de la longitud que me dé la gana, con los gráficos que me dé la gana, con... Ahí es donde está la clave, ¿no? No se aprende en 2 días, ¿no? Pero hay una curva de aprendizaje. Pero lo que invirtáis, cualquier minuto que invirtáis en esto, por Dios, ¿cómo lo vais a recuperar? El retorno de inversión está garantizado, ¿no? Y utilizar este tipo de herramientas es brutal, al punto que en estos momentos, no os lo voy a enseñar porque no tenemos tiempo, pero yo a través de Telegram tengo mi agente, ¿vale? Esto lo podemos ver en el curso, donde yo puedo estar en el coche entre Alcoy y Valencia. Yo estoy en el campus de Alcoy y voy a Valencia más frecuentemente de lo que me gustaría últimamente. Y entonces estoy en el coche, me viene una idea y le puedo decir a mi asistente, que no os voy a decir el nombre que le he puesto, pero tiene nombre, y le puedo decir a través de Telegram, en mensaje de voz, se me ha ocurrido una idea, investiga sobre ella, hazme un documento completo, una presentación y una infografía. Incluso si esa idea puede ser programable, porque es mi terreno, le puedo decir, hazme un primer prototipo, lo subes, lo hosteas, ¿no? Lo pones en vivo, en público y me pasas la URL, ¿vale? Y tan pronto pueda lo pruebo. Esto lo puedo hacer hablando de forma natural en castellano. Esto, evidentemente, como os podéis imaginar, no es gratis. Es decir, con las franjas gratuitas esto no se consigue, pero esto es brutal, ¿vale? Igual que también puedo pues participar en un congreso, llevar uno de estos dispositivos, tengo uno muy ligero, que coge toda la transcripción de todo lo que acontece a mi alrededor y llegar tranquilamente al hotel y con esa transcripción decirle, ¿qué hacemos? Ya me conoces, sabes a qué me dedico, ¿qué hacemos? ¿No? Posibles ideas, sácame documentos, a partir de esa transcripción, hazme un resumen, hazme un acta, hazme todo lo que quieras, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esto es a lo que vamos. Cada vez a ir subiendo escalones extraordinariamente interesantes que con la inversión de tiempo necesaria, y ya también os anticipo, con algo de coste en algunas de estas herramientas, es inevitable, pues nuestro flujo de trabajo se centra en la felicidad, en aquello que nos hace digamos, felices y no en este trabajo que podemos delegar a este tipo de herramientas que lo hacen muy bien si le damos las guías necesarias y que nos permite tener tiempo para lo que nos hace felices, ¿no? Que en definitiva es probar ideas, conceptos, eh, trabajar con el equipo, probar cosas. Ahí estamos. Perfecto, Jordi. Me ha encantado porque
O sea, al final yo no soy del sector I+D, pero contando todo lo que estabas diciendo, digo, esto lo podría hacer en mi vida de esta forma, de tal, o sea, me parece increíble el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta más. Curioso lo de modo desarrollador, porque le está Sí, pasando también se lo he a, preguntado ya a ChatGPT a Varo. también, de, oye, ¿cómo puede quitarlo? Me ha dicho varias cosas, entonces digo, bueno, no Estará sé por si es ahí. del todo. Sí, O están haciendo alguna prueba o no sé, pero en algún sitio deben de estar, ¿no? Yo recuerdo en algún punto, pues, estar, pasar a modo en cuenta, no sé dónde estaba. se ponen funciones, pero bueno, yo creo que podemos Bueno, verlo. lo veis, ¿vale? Pero Sí, otra de las cosas es interesantes es que preguntéis, claro. Para mí, mi fuente, por ejemplo, de verdad, es Perplexity. Me gusta esta herramienta especialmente para justamente estas preguntas que seguro que tienen una búsqueda rápida y que, como sabéis, pues ya no buscamos simplemente en Google, sino queremos que de alguna manera mastique diferentes búsquedas y ¡pum! Nos dé una posible solución con posibles alucinaciones o contestaciones fuera eh, de moda o no contextualizadas al instante, pero cada vez funciona mejor y lo tenéis que probar. perfecto. Pues si quieres, Jordi, voy a compartir el tema de bueno, la información del curso, ¿vale? Para aquellos que Sí, estén interesados. El curso se desarrollará la semana que viene. Sé que habéis preguntado desde el lunes y... Dame un segundín, os lo comparto. A ver, ¿veis mi pantalla? sí. Vale. Entonces, el curso se va a desarrollar el 25 y el 28 de mayo, de 3:30 a 6. Se desarrollarán, pues no, se verán estos diferentes bloques. Ahora mismo, por asistir al webinar tenéis un 5% de descuento, que está muy bien. El coste del curso no es muy alto, son 199, pero bueno, tenéis ese descuentito pequeño. Y yo os invito, como ha dicho Jordi, es muy interesante, creo que es algo imprescindible, o sea, necesitamos integrar la IA, no es algo opcional, creo que al final es un trabajo que lo requiere. Así que nada, os invito a todos y no sé si tenéis alguna duda, pero muchísimas gracias, Jordi. Me ha parecido muy interesante. La verdad es que yo que no soy del sector, me ha encantado, así que darte las gracias. A vosotros y animaros, ¿no? Al final, eh, no tengáis miedo, ¿vale? No tengáis miedo con todo esto, invertir tiempo porque lo vais a recuperar, ¿vale? Y de alguna forma, pues ya sea porque os apuntáis al curso y será un placer veros, como eh, si lo hacéis evidentemente por iniciativa propia, por vuestra cuenta, vale la pena, no es opcional. eh, Hay que gastarlo bien para evitar pues, frustraciones, para evitar errores, para meternos en líos, evidentemente, de reglamentación o otro tipo de normativas, pero bien utilizado, os aseguro, os lo digo personalmente, y yo estaría al borde del suicidio si en estos momentos tuviese que acometer el volumen de tareas que estamos acometiendo y en el mundo de I+D y la gestión. Esto no puede ser. Lo que no puede ser es nada, pues que tengas que hacer una memoria de hoy para mañana, justificaciones, informes, etcétera, donde las ideas las tienes claras, la documentación la tienes, pero está dispersa o tienes. Y lo que no puedes hacer es perder tiempo en este tipo de cosas. Y también, pues, durante el curso también se puede ver un poco incluso cómo utilizarlo como este colega en la propia investigación en sí. Atención, con exclamación importante. Esto no ha acabado aquí, ¿eh? Es decir, y cada vez la IA está cobrando ya no solo funciones administrativas y ayudarnos en la parte administrativa, sino empieza a ser también un colega investigador insustituible y cada vez más y más y más y va a tener este protagonismo importante como investigador, colega, a la hora de resolver problemas. Ni os imagináis en nuestro sector, por ejemplo, de la IA y la informática,
lo que nos está transformando la vida, en el que particularmente yo ya llevo más de un año, año y medio que no pico una línea de código, ¿no? Entonces, y esto empieza a extenderse y empieza pues a ser interesante que también tengáis en el radar. Y esto no es ya solo cuestión de gestión, sino también de la investigación en sí. Perfecto, pues antes de irnos, la última pregunta que justo me acabo de dar cuenta, Pepe o José nos ha preguntado que ¿en qué herramientas recomiendas comprar licencia? Todas. ¿Sabéis qué Cada pasa? una para los suyos, sí. Esto no me lo podéis preguntar, ¿no? Porque es como si tienes 5 hijos y te dicen qué hijo, con qué hijo te quedas, ¿no? Yo los quiero a todos por igual. Son mis niños, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada uno tiene evidentemente su personalidad, sus características y sus ventajas. La competitividad que existe entre ellos hace que vayan igualando, ¿no? Entre ellos, las buenas ideas de los demás. Evidentemente no podemos pagarlas todas, a veces sí, como es yo en mi caso, afortunadamente podemos muchos de estos costes llevarlo a un centro de coste con nuestras propias actividades y recursos de contratos de I+D y otros proyectos. Y entonces pues intentamos, en estos momentos mi equipo, evidentemente todo el mundo en mi equipo tiene acceso a todas las herramientas, lo paga el grupo con nuestro esfuerzo, evidentemente. Pero sí, ahora en estos momentos, si os dijera algo, fijaos, estamos en 19 de mayo y a lo mejor mañana cambio de opinión porque se está llevando a cabo el Google I.O. en San Francisco, entonces no lo sé. Pero hoy os diría, para mí, la herramienta que más me llena de alegría es Claude de Anthropic. Pero qué deciros de Google, está haciéndolo muy bien y con el precio de la suscripción nos da muchísima alegría. Y bueno, y ChatGPT en estos momentos es el de más inteligencia punta. Y ChatGPT 5.5 Pro, os aseguro que es capaz de resolver retos de investigación extraordinarios. Al punto de que sabéis que, bueno, pues es rara la semana que no demuestra un teorema matemático que no había tenido demostración humana, ¿vale? Y ahí estamos, ¿eh? Es decir, ya empiezan a ser herramientas también muy importantes en el propio descubrimiento científico como tal. No me hagáis elegir entre mis niños. Totalmente, y puede ser que luego cambiemos de opinión. Pues muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo, gracias a todos los asistentes, ha sido muy interesante, así que gracias. Gracias, Miriam. Bueno, chicos, también muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Hombre, mira, Santi. No veo gente conocida. Bueno, pues a ver si os animáis, ¿vale? Y si no, recordad que Valgray, tenéis Valgray a vuestra disposición como fundación, como escuela de Exacto. posgrado y red de investigación para lo que necesitéis. Para nosotros es un placer. Estamos las 5 universidades públicas valencianas y todo lo que necesitéis. Y por supuesto, a nivel particular, veo caras, bueno, nombres conocidos, todo lo que necesitéis. Un saludo y un abrazo.